clase pasada lo van copiando y lo que no, entonces no lo copian, no importa. Miren, empecemos con conceptos, ¿sí o no? Que ya habíamos hablado algo de eso la clase pasada. Entonces, habíamos definido que el movimiento de un fluido se llama flujo prolífico. Lo que vamos viendo que ya es parecido no lo copian, y lo otro que le voy sacando lo van copiando. Pero que el movimiento de un fluido se llama flujo. Que habíamos hablado que había dos tipos de flujo, ¿sí o no? Sí. Ya hablábamos de dos tipos de flujo. Y en esos dos tipos de flujo uno lo clasificamos en ¿qué? Que cuando hablábamos de régimen laminar, ¿qué era? ¿Qué definía el régimen laminar? Ajá. Pero decíamos que el movimiento es, cuando era laminar decíamos que el movimiento de las partículas del fluido ¿cómo era? Ordenado, ¿sí o no? Que este régimen de fluido laminar también lo clasificamos como un fluido ¿qué? Newtoniano, ¿sí o no? Habíamos hablado de eso. Que cuando decíamos que hablamos de flujo turbulento, que el movimiento de las partículas del fluido no era ¿qué? Ordenado. Y que este, por no ser ordenado, se llamaba fluido no newtoniano, ¿sí o no? Habíamos clasificado también que nos definía o qué nos clasificaba un fluido cuando era newtoniano o no newtoniano, o si era de régimen laminar o si era de régimen turbulento, que es lo mismo. Hablábamos de unas condiciones, ¿sí o no? Y hablábamos del famoso ¿qué? Número de Reynolds. También lo hablamos. Que el número de Reynolds era la velocidad por el diámetro sobre ¿qué? Sobre la viscosidad. Sobre la viscosidad cinemática, ¿sí o no? Que sabíamos que esta viscosidad cinemática que unidad comúnmente iba a tener metros cuadrados sobre segundo, ¿o cómo era? Ahí estaba. ¿Qué unidad era? Metros cúbicos. No, metros cúbicos no. Metros cuadrados sobre segundo, ¿sí o no? Que también podríamos decir que esto aquí era igual. Hablábamos que era la densidad por la velocidad por el diámetro sobre ¿qué? Sobre mu, que ya no era la viscosidad cinemática, sino la viscosidad dinámica, ¿sí o no? Habíamos hablado que eso lo podíamos clasificar, que si este número de Reynolds era menor o igual que 2000, hablábamos que era ¿qué? Muy bien, flujo laminar. Si el número de Reynolds había posibilidades donde quedara entre 2000 y 4000, ¿no es así? Y que era una zona de transición. Si así era transición, ¿no? Listo. Y que si el número de Reynolds era
mayor o igual a 4000, ya hablábamos del flujo turbulento. ¿Qué pasa? Les decía yo, nosotros comúnmente los ventiladores que nosotros vamos a trabajar con ventiladores, siempre van a caer en flujo turbulento, ¿sí o no? Siempre van a estar trabajando en flujo turbulento. Habíamos especificado el número de Reynolds, habíamos hablado que para estos fluidos, o para cualquier fluido, hay tres ecuaciones fundamentales, ¿sí o no? Hablábamos de la ecuación de continuidad, que era 1. Hablábamos aquí de la ecuación de continuidad. Y en sí, ¿qué es la ecuación de continuidad? Con lo que vimos. ¿O qué habla la ecuación de continuidad? De la velocidad del área. Es velocidad por área es caudal, pero en sí la ecuación de continuidad nos habla de la conservación ¿de qué? De las masas. Eso es lo que nos habla la ecuación de continuidad, que una cantidad de peso de fluido que entra por una tubería tiene que ser igual a la cantidad de peso de fluido que sale, o la cantidad de flujo de flujo másico que entra tiene que ser igual a la cantidad de flujo que sale, ¿sí o no? Y entonces nos definía que esto era ¿qué? Que era eso, cantidad de peso de fluido que pasa por unidad de tiempo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y cómo está definida la fórmula? El gamma no era. El gamma por la velocidad por el área, ¿no? Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo? Sí, claro. Y la otra era velocidad. Por eso, es que acuérdense ustedes esto, siempre no me lo olvide que el caudal aquí es igual. Es el caudal, velocidad por el área. Ustedes ya lo saben, ¿sí o no? Y entonces este era el peso específico, que esta era la velocidad, que esta era el área del tubo, del orificio, si era un área circular. Pues ya saben ustedes, era un círculo, pi cuarto del diámetro al cuadrado. Si era un tubo rectangular, entonces ya saben que es base por altura. Si ya saben que es un tubo que es un cuadrado, entonces ese era el cuadrado. Y cualquier geometría, ¿sí o no? Eso ya, ahí está el tubo ustedes. Y si pudiéramos comprobar las unidades de esto, sabemos que ¿cuáles son las unidades en el sistema internacional de peso específico? Sabíamos que eran Newton. En este caso serían ¿qué? No. Nada, ahí está. Las unidades de velocidad y las unidades de área, metros cuadrados, ¿no? Entonces se nos iban estos metros con estos metros y con estos metros y me quedan las unidades de rapidez del flujo de peso, que era ¿qué? Newton sobre segundo. Eran unidades de peso sobre ¿qué? Sobre unidades de tiempo, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos con fluidos, nosotros hay consideraciones, entonces ahí donde viene especificado lo que yo quería para que quedara claro era que resulta ser que los líquidos, hablemos de fluidos y los clasifiquemos líquidos, tienen una propiedad que son ¿qué? Los líquidos no son compresibles, y por no ser compresibles, ¿qué va a pasar? Buenos días. No son compresibles, lo que va a pasar es que su peso específico, su volumen específico y su densidad no varían. ¿Sí?
porque no son compresibles. O si son, comúnmente dicen son ligeramente compresibles, porque ellos se dejan comprimir, pero hasta cierto punto, ¿sí o no? Listo. ¿Y qué pasa con los gases? Son compresibles, ¿sí o no? Entonces, si son compresibles, ¿qué pasa? Cuando hay variaciones de presión considerables, ¿qué va a pasar? Va a cambiar su qué, o va a afectar su qué, su peso específico, su volumen específico y su densidad. Varía. No va a ser velocidad, viscosidad, sino volumen específico. Pues por el simbolito de eso. Ah, sí, sí. Volumen específico. Sí, sí. Recuerden que el volumen específico está relacionado con la densidad. El volumen específico es igual a 1 sobre la densidad. Entonces, si varía la densidad, varía el volumen específico. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que comúnmente hacen, entonces viene una clasificación que ellos hicieron para poder diferenciar eso. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, para nosotros poder utilizar las fórmulas que utilizamos en mecánica de fluidos para poderlas utilizar en ventilación, tenemos que hacer ciertas consideraciones. Entonces, para poder trabajar con las mismas fórmulas, ellos hicieron la siguiente consideración. Y entre estas consideraciones estaba que se iban a asumir que, como se trabajaba con aire, y resulta que cuando nosotros trabajamos en ventilación, las variaciones de la presión son tan pequeñas, entonces que podíamos de pronto despreciar esas variaciones, ¿sí? Entonces, primero que todo, que ciertos gases como el aire, escribimos ¿cierto dispones? No sé. Hay que leer un libro de español, ¿no? ¿Sí? Entonces, ellos asumieron para poder seguir utilizando esas fórmulas que esas variaciones de presión, y comúnmente cuando nosotros trabajamos con ventiladores, esas variaciones de presión van a estar por debajo del orden de 0.1 milibar, ¿sí o no? Ya sabemos que es por milibar, entonces ustedes tendrán que pasarlos a, si estamos trabajando con atmósfera o con toros, si estamos trabajando con PSI o si estamos trabajando con sistema internacional, que serían pascales. Nosotros tendríamos que hacer esa relación para ver cómo analizamos eso. Entonces, como ellos seguían considerando esto para poder seguir trabajando con estas fórmulas, entonces pasaba lo que les decía. Entonces seguía ocurriendo esto, que llegaba que el punto 1 aquí va a ser igual al gamma por la velocidad por el aire. Entonces sabemos que esto es gamma 1, velocidad 1 y punto 1. No, perdón. Usted había dicho que ese delta de P debería ser igual a 0.1 atmósfera. Esa es la que tengo acá. Ah, sí, atmósfera. Toda la razón. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros si ya le vuelvo y le hago el dibujo, no creo que necesiten el dibujo del tubo que entra aquí, toda la velocidad, no sé qué.
Y decimos que a la salida, ¿qué era? Era el 2, era el gamma 2, la velocidad 2 y el área 2. ¿Sí o no? Nosotros sabemos que en una tubería, cuando ustedes trabajan mecánica de fluido, pueden haber puntos donde el diámetro de la tubería disminuye o aumenta. Entonces, por eso ellos siempre hacen un análisis entre un punto 1 y un punto 2. ¿Qué es la idea de nosotros? Nosotros tenemos que saber escoger cuál es nuestro punto 1 y cuál es nuestro punto 2, dependiendo de lo que nosotros estamos calculando. ¿Sí? O donde se nos facilite el problema. Mire, ustedes llegaban en problemas de mecánica de fluidos donde planteaban, por ejemplo, a veces ustedes, cuando ya existía una bomba, o vamos a ver que existe una bomba, usted va a ver que si usted no sabía la altura de la bomba o la energía que le entregaba la bomba, era más fácil plantear el problema desde el punto del tanque al punto donde terminaba, ¿sí o no? Por consideraciones mecánicas de fluidos, que la salida de la boquilla, la presión es la presión atmosférica, entonces eliminaban las presiones y cosas así. Que usted plantearlo desde el punto del tanque a apenas a la salida de la bomba, porque ya eran más incógnitas, entonces usted tiene que saber lo que le digo, escoger en qué punto van a parar. Entonces, si esto es así, sigue pasando lo mismo que pasaba con los fluidos. Dos gamas se me van a ¿qué? A cancelar, y me sigue quedando la misma ecuación de continuidad donde me dice que la velocidad por el área tiene que ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Y ya como todos sabemos, ¿esto a qué es igual? Entonces miren, aquí en este librito, yo le digo de Claudio Matáis, viene la clasificación. Esta es mecánica de fluidos y maquinaria de Claudio Matáis. La página, ya les voy a copiar ahí. Viene una clasificación muy exacta de cómo puede usted clasificar esas diferencias. Miren, entonces aquí dice, dependiendo, miren, dice máquinas de poca calidad. Entonces dice, si el delta P es menor o igual a 100 milibar, se clasifica como un ventilador. ¿Sí? Las variaciones de presiones. Otro, si el delta P es mayor de 100 milibar, ya es un turbocompresor. Entonces, cuando ya sea un turbocompresor, usted ya tiene que analizar que usted ya no puede decir que ese gamma 1 y gamma 2 van a ser iguales, porque ya las variaciones de presión ya tiene que considerarlas. Vamos a copiar eso para que vean la clasificación.